Buenas tardes, ¿cómo les va? Esperamos 2 minutitos más y empezamos, ¿les parece? Profe, buenas tardes, ¿cómo le va? Pregunta, ¿qué unidad más o menos da hoy? ¿O qué unidad le toca? Vamos a avanzar con Poder Legislativo. Creo que es a 11, ¿puede ser? Sí, me parece que es la 11. Bolilla 11. Bien. Profe, ¿cómo va? Facundo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Le hago una consulta, profe. Yo estoy por una clase de revisión del examen. ¿Esta acá se va a conectar el profe Jiménez? ¿O tengo que conectarme en la plenaria? A ver, Facundo, vos tenías un 3 en el examen, ¿no es cierto? Mm. Bueno, tengo instrucción el doctor Jiménez de informarte que tenés un 4. ¿En serio? Sí, señor, así que puedes seguir cursando, ¿sí? Qué buena onda. ¿Eh? Listo. Listo, muchas gracias, profe. No, me alegro por vos. Gracias. Bueno, a ver, importante, tengo especial pedido del titular de la cátedra. Recuerdan que jueves y viernes están las prejornadas de diálogos constitucionales, ¿sí? Es importante que todos participen. Yo eh, les dejo el link con la publicación que está hecha a partir de la facultad por el Colegio de Abogados, pero a través de la página de facultad también lo pueden este, encontrar. Es una actividad de 2 días, jueves y viernes. El jueves es la jornada inaugural, que es de 15 a 16:30 en la sede del Colegio de Abogados. ¿Sí? Pues se puede participar en forma presencial o en forma remota por Zoom, pero es importante que participen y que se anoten,
¿sí? Y que estén, y quienes quieran hacerlo virtual a través de Zoom, completen, envíen a informes, que ya les digo que es Facundo p-mdq@hotmail.com o ckcad@Colegio de Abogados de Mar del Plata. Fíjense que van a ver la imagen y allí tienen los dos lugares. A ver si la puedo compartir aquí. Profe, No puedo recién compartir. mandé el mail para escribirse en el chat. Ahí está. Gracias, Constanza. ¿Sí? Es importante Gracias. que lo completen, que eso lo va a tener, se va a tener en cuenta como asistencia, ¿sí? Si alguien tiene algún inconveniente en particular, lo informa y lo podemos conversar en privado, ¿sí? Pero es importante que, que lo aprovechen, ¿está bien? Bueno, si les parece, vamos a tratar de avanzar un poquito con lo que establece la Constitución Nacional a partir del artículo 75, ¿sí? Y todos sus incisos, que son las atribuciones que tiene el Congreso de la Nación. Nosotros habíamos visto dos incisos en particular, el inciso 22 y el inciso 24, ¿se acuerdan? Uno que hablaba sobre la incorporación y el bloque de constitucionalidad de todos los tratados de derechos humanos, y la posibilidad que tenía el Congreso de delegar algunas áreas con los requisitos que establecía el inciso 24. El artículo 75 es uno de los más largos de la Constitución, tiene 30 incisos, y bueno, para ir repasándolo, yo lo que voy a tratar de hacer, para que también sea más ordenados para ustedes, es seguir el desarrollo que hace Jiménez en el libro, ¿sí? Para que a ustedes también se les sea por ahí más simple el seguimiento de la temática. A ver si quedó. Bien, espero que no soy un gran diseñador de PowerPoint, pero trato de hacerlo por lo menos que quede a manera de resumen, ¿sí? Espero que les sirva. Igual, como siempre, todas las preguntas y todo lo que no se pueda entender, ustedes me cortan y me van preguntando. A ver si así. Bueno, fíjense que con la reforma del año 94, nosotros esto lo habíamos, este, lo habíamos ido conversando, el espíritu que tuvo la reforma y el impulso, sobre todo la figura de Alfonsín, de dotar de mayor poder al Congreso a fin de evitar esa figura tan presidencialista. Y ellos, una parte importante de los reformadores del 94 tuvieron en vista el sistema parlamentario de europeo, ¿sí? A la manera española o a la manera italiana, sobre todo en el espíritu de todos los políticos del 80 estaba aquella figura y aquellos acuerdos que tuvieron los españoles que les permitió salir de la dictadura de Franco, llegar a acuerdos y a través de un sistema parlamentario donde no tuviera tanto peso la figura del presidente y hubiera otros recursos que la protegieran. A su vez,
intentaron establecer mayor poder sobre el Congreso. Nosotros, ¿se acuerdan que habíamos armado esa clásica distinción, distribución del poder en los distintos tres poderes, ¿sí? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y entendíamos que en el Congreso, ¿sí?, estaba la representación directa de los ciudadanos a través de los legisladores. Aquí cuando hablamos de Congreso, recordemos siempre que hablamos de la totalidad, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Ustedes si no lo han visto, lo van a ver un poquito más adelante con el profesor Jiménez, todo lo que es el derecho parlamentario, es decir, bueno, cómo funcionan, cómo se articulan esas dos cámaras, cuáles y qué temáticas tienen inicio en una u en otra, cómo funcionan los bloques, las comisiones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero fíjense que claramente el reformador, la constitución del año 94, le va a poner al Congreso ciertas funciones específicas y le va a reconocer expresamente, perdón que me perdí con la imagen, le va a reconocer específicamente una serie de funciones mayores para construir esta realidad social. Claramente en el espíritu de la reforma del año 94, ¿sí? Se entendió que el Congreso es es el lugar donde por excelencia se tienen que construir el modelo de sociedad, el modelo de país que queremos. Por eso son las distintas funciones y las distintas atribuciones que el constituyente, la misma constitución, le va a reconocer a los legisladores. La definición que tiene Eduardo Jiménez sobre qué son las atribuciones del Congreso, dice que son aquellas potestades que que la Constitución pone en manos del legislador para diagramar la sociedad futura, ¿sí? La Constitución no ha modificado cuál era la distribución que tenía entre poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, pero sí claramente amplía las facultades y las competencias que tiene el Congreso. Ustedes habrán visto seguramente la potestad del Congreso, por ejemplo, en la declaración de la intervención federal o de estado de sitio, ¿no es cierto? Y cómo, si bien excepcionalmente puede ser declarada una intervención en cabeza del Poder Ejecutivo, luego necesita la ratificación y la intervención del Congreso de la Nación. Fíjense que en esta línea de esta facultad que le confiere al Congreso de la Nación, esta idea de que es el Congreso, el lugar donde están los representantes del pueblo, el lugar donde tiene mayor dinámica, están representados tanto mayorías como minorías, esta idea de que el Congreso es quien tiene la facultad de diseñar y de proponer la sociedad actual y hacia el futuro, el artículo 75, en el inciso 12, dentro de las facultades que le confiere al Congreso, está la de dictar los códigos civil, comercial, penal, minería, del trabajo, sí, de seguridad social. Es decir, el Congreso de la Nación dicta lo que se llama los códigos de fondo. Fíjense que el mismo inciso habla de que pueden ser en cuerpo unificado y separado. Esto lo sancionaron en el año 94, donde, por ejemplo, teníamos el Código Civil por un lado, el Código Comercial, y hoy tenemos el Código Civil y Comercial en un cuerpo unificado, dejando a salvo
¿sí? El resguardo del artículo 5. ¿Sí? Fíjense que el artículo cuando dice, sin que en tales códigos alteren las jurisdicciones locales, esto hace referencia, ¿sí?, al artículo 5 de la Constitución Nacional, donde le daba a cada provincia la facultad de administrar en el ámbito de jurisdicción el, eh, la, la justicia local, ¿no es cierto? Es decir, las provincias lo que van a conservar es el derecho a lo que conocemos como códigos de procedimiento. Por eso nosotros tenemos el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, que van a diferir mucho o poco con el Código, no sé, de la Provincia de La Pampa, de Santa Fe, de Córdoba, de Santa Cruz o de Salta. Sin embargo, fíjense que el Código Unificado Civil y Comercial de la Nación tiene y va a incorporar muchísimas normas procesales sin que esto haya sido atacado o protestado por alguna de las provincias. La verdad es que, por ejemplo, en cuestiones de familia, el código ha unificado y ha logrado que haya una cierta homogeneidad en la forma como se van desarrollando los procesos de familia en todo el país, sin perjuicio de las particularidades que le asiste a cada provincia, en tanto en cuanto es una facultad no delegada la administración de justicia. Algunos autores, como el caso del doctor Gossaini, son muy militantes y abogan hace mucho tiempo con la necesidad de que el Estado tenga un código y una jurisdicción constitucional unificada y federal. ¿Sí? Y él toma parte de esta cuestión del Código Civil y Comercial unificado, que ha incorporado partes de normas procesales, y él dice, bueno, la importancia que tendría para el país contar con un procedimiento constitucional específico, de tribunales constitucionales y un máximo tribunal constitucional, de tal manera de resguardar las garantías y los derechos de cada uno de los ciudadanos. Fíjense que en el mismo artículo 75, inciso 12, aparte de esta facultad de dictar los códigos civil y comercial, penal, etcétera, etcétera, nos va a dar un primer indicio de cuál es el perfil que le dio el constitucionalista al Congreso que pretendía hacia el futuro. Y fíjense que le da al Congreso, dice, especialmente las leyes generales para toda la nación sobre naturalización y nacionalidad, ¿sí? Con sujeción al principio de nacionalidad natural, perdón, y por opción en beneficio del argentino. Recordemos que nosotros tenemos dos partes de nuestra historia. Por un lado, somos un país que desde 1810, que inicia la primera Junta Patria, luego la Declaración de Independencia de 1816, nos llevó 50 años poder dictar una constitución nacional y unos años más para que se incorpore la provincia de Buenos Aires. En todo ese proceso vivimos un proceso de guerra interna entre unitarios y federales, entre caudillos y metropolitanos, etcétera, etcétera, muy fuerte. De tal manera que muchos de las principales figuras de esa época estuvieron en el exilio, por lo tanto, la Constitución siempre le reconoció la nacionalidad a los hijos de los argentinos en el exterior, pero luego nos convertimos, ¿sí?, a partir de la generación clásica, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, en un país, ¿sí?, como decimos, de crisol de raza, un país que recibía inmigración extranjera, es decir, que Argentina siempre fomentó que las personas extranjeras, ¿sí?, aquellos que
que recita el preámbulo para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los del mundo que deseen habitar el suelo argentino, tengan la nacionalidad. Y fíjense qué particularidad, no hay en la legislación argentina, hay formas de adquirir la nacionalidad, pero no hay nada previsto en la ley que diga que uno puede perder la nacionalidad argentina como pueden tener otras nacionalidades. Pero fíjense que ya el constituyente del año 94 le está diciendo al Congreso, bueno, ustedes tienen en perfil esto de tratar la nacionalidad tanto de los argentinos naturales como de aquellos que hagan opción. Y esto lo vamos a ir haciendo jugar con distintos artículos dentro de las mismas facultades. Fíjense que lo que va a cruzar la reforma del año 94 son los derechos humanos, claramente. No solo por el bloque de constitucionalidad, que ya de por sí son sumamente importantes, sino por estas facultades que le va no solo confiriendo al legislador, sino que además lo que le va poniendo son determinados mandatos específicos, ¿sí? No es que hace una declaración de buenos principios, le dice, bueno, estas son sus facultades, pero además esperamos de ustedes que hagan esto, ¿sí? Entonces, en el inciso, un poquito más adelante, en el inciso 23 del mismo artículo 75, le entrega manda constitucional estableciéndole legislar y promover medidas de acción positiva que garantice la igualdad real de oportunidades de trato y el pleno goce de ejercicio de los derechos por esta Constitución, por los tratados internacionales que los incorporamos en el inciso 22 sobre derechos humanos, ¿sí? Y en particular le va a poner la protección sobre niños, mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Y a su vez le entrega el mandato de dictar un régimen de seguridad social, ¿sí? Especial e integral en protección a los niños en situación de desamparo. Fíjense, desde el embarazo le marca claramente cuál es el periodo que espera que el Congreso proteja a este sector social. Desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental en relación a los niños y a las madres durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Es decir, la Constitución le entrega al legislador un mandato de protección en función de ciertos grupos que considera que padecen mayormente riesgo de discriminación en el trato cotidiano. Y lo identifica claramente: los niños, los ancianos, las mujeres y las personas con discapacidad. Unidad 11 está dentro de las funciones del Poder Legislativo. Gracias, profe. No hay por qué. El segundo mandato específico que le da, es decir, bueno, a ver, fíjense, incorporamos los derechos humanos con especial jerarquía constitucional. Hacemos operativos todos los mandatos que tienen las convenciones sobre derechos humanos. Incorporamos la obligación de generar medidas de acción positiva, es decir, todas estas medidas, asegurar un mínimo de participación de las mujeres, por ejemplo, en lista, la incorporación del 1% de personas con discapacidad, todo ese tipo de acciones positivas, protección especial sobre ancianos, personas con discapacidad, mujeres, niños, y aparte, ¿sí? Esto de dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección de dos sectores bien puntuales. El niño en situación de desamparo, ¿sí? Y le especifica aparte bien claro en qué momento de la vida del niño, ¿sí? Desde el embarazo o el nacimiento hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental, todo lo que se reconoce a través de la Convención de los Derechos del Niño, que lo considera un niño, y la madre, ¿sí?
que también la declara y enfatiza este sentido de protección social durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Capítulo 31 del libro de Jiménez. Y aquí sí entramos en un tema, espere que voy a dejar de compartir. Fíjense que en este caso, la Constitución habla de la protección de la persona por nacer, ¿sí? Entonces, seguramente lo tienen que haber visto y si no lo van a ver este tema puntual con Eduardo Jiménez. Bueno, dentro de esta situación se daba toda la conflictividad y todo el debate en relación a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Porque además la República Argentina hizo su interpretación desde cuándo concibe la persona por nacer y la República Argentina lo que ha asumido es la protección de la persona y reconocer la persona por nacer desde el momento mismo de la concepción. Ahora, la verdad que si nosotros tratamos el tema del embarazo, más allá y de la interrupción voluntaria del embarazo, más allá de la opinión íntima y moral que pueda tener cada uno, está claro, ¿sí? Está claro que una cosa es la protección de la persona por nacer, reconocer los derechos y demás, pero entra en conflicto enormemente con la situación de penalizar, ¿sí? una decisión muy difícil y muy traumática hacia las mujeres. Es muy importante que las mujeres puedan tener, por un lado, la educación sexual que le permita decidir de manera segura y poder llevar adelante cuando ellas decidan un embarazo. Sí, pero la verdad que es muy difícil la situación de legislar y penalizar como estaba en nuestra legislación la decisión de una mujer que por determinadas circunstancias decide no llevar adelante el embarazo. Fíjense que hoy, si bien hay algunas medidas, en realidad no hay ningún fallo que haya declarado la inconstitucionalidad de la norma. La verdad que es un espacio donde se requiere suma prudencia y sumo respeto para un momento muy particular y muy difícil para las mujeres, sobre todo asumiendo que en esa decisión están siempre solas, ¿sí? Por más que lo acompañe la familia, por más que tengan eh, acompañamiento y demás, la decisión es particular, quien tiene que decidir y quien tiene que estar o no en ese momento en una sala de operación es la mujer. Cada uno tiene derecho a pensar y sentir lo que crea según sus propias convicciones, pero la verdad que es un tema, a mí en particular me genera muchísimo cuestionamiento desde lo constitucional, desde la protección de la vida, etcétera, etcétera, pero creo que es un ámbito donde es necesario que todos actuemos con respeto, con protección, con muchísimo entendimiento, y creo que desde el Estado, si bien sí necesitamos medidas positivas que le aseguren a todas las personas la educación sexual para poder decidir, desde el Estado lo que se puede esperar como ejercicio del Estado no es la persecución este, hacia, hacia la persona, sino la verdad, generar todo tipo de situaciones positivas de protección aún en estas circunstancias. No sé si alguien quiere opinar algo más por el tema, si no, seguimos adelante, pero no
no quería dejar de mencionarlo porque iba a cuenta de lo que estábamos repasando. Entonces, fíjense lo siguiente. El constituyente, no solo va a generar una serie de nuevos derechos y va a poner en cabeza del poder legislativo la obligación de generar mayores mecanismos de participación, de protección social, etcétera, etcétera, sino que además le va a reconocer, ¿sí?, a las personas los distintos mecanismos para poder articular y llevar adelante y hacer efectivo plenamente esos derechos. En este sentido es sumamente importante la posibilidad de incoar un amparo ante cualquier medio discriminatorio, ante cualquier situación discriminatoria, ¿sí?, que está consagrado en el artículo 43 de la Constitución. Entonces, fíjense, la Constitución que incorpora, por un lado, todos los tratados de derechos humanos. Por el otro lado, le dice al Congreso, usted tiene que regular en mayor medida todo tipo de leyes que aseguren la mayor igualdad, participación, etcétera, etcétera. Para los nacionales y para todos los argentinos que y para todos los extranjeros que opten por la nacionalidad argentina. Asimismo, le dice, usted tiene la obligación de generar medidas de acción positivas para, en protección de determinados grupos sociales que nosotros consideramos más vulnerables. Ancianos, personas con discapacidad, menores y las mujeres. Y a su vez le establece la obligación de establecer un régimen de seguridad social y de protección específicamente sobre dos sectores que considera especialmente vulnerables. Los niños desamparados, ¿sí?, en toda la estancia escolar y mientras son menores, y las mujeres especialmente durante el embarazo y todo el proceso en relación a la lactancia y a la primera maternidad, ¿sí? Y a su vez le dice a cada uno de los ciudadanos, si usted ante cualquier hecho de discriminación y demás cuenta con la medida del amparo, ¿sí?, que le garantiza articular y defender cualquiera de estos derechos. Recordemos aparte que ya con Hermegián con Sofobi, lo que la Corte Suprema lo que había sostenido es que no es óbice para el Estado argentino, para no cumplir un derecho consagrado y reconocido en un tratado internacional, no tener una reglamentación, ¿sí?, que ya todos los derechos son operativos desde ese sentido. Constanza, decime. Profe, perdón que siga con lo mismo, pero estoy media perdida, no sé si porque el libro, medio me confundo. La unidad 11, perdóname, pero es que me confundo mucho. La unidad 11 es capítulo 31 y capítulo 27 del libro. Puede ser, lo que pasa es que hay... ¿Entran dos capítulos por algunas... unidad o no? Sí, puede ser. Lo que pasa es que las cuestiones que sean derecho parlamentario, ¿sí?, todo el proceso de sanción de leyes, cómo funcionan las cámaras, las funciones, las protecciones especiales de los legisladores, etcétera, etcétera, todo lo que es derecho parlamentario lo va a dar el doctor Jiménez. ¿Sí? Esto Con usted está veríamos todo poder legislativo, todos los títulos medidos más por el nombre de los títulos. funciones del Poder Legislativo, exacto. Exacto. Esto está Claro. todo en el capítulo 31. 31. Y en el 27 también no había, el 27 que lo leí justo hoy, unicamarismo, bicamerismo, también estaba ahí. Unicameralidad. Eso es lo que Eso vimos es. La la clase clase pasada. anterior. Exacto. Cuando ¿Qué vimos unidad todo era lo la clase pasada? 11 también. también, está todo dentro de unidad 11.
Ah, bueno, muchas gracias, profe. No hay de qué. Fíjense, otra de las funciones que le da la Constitución al Congreso, ¿sí? Ejercer la legislación exclusiva en el territorio de la capital de la nación. Hoy, la capital tiene asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero puede ser que cambie de lugar por una decisión política. Es decir, donde sea el territorio de la nación, ¿sí? La legislación sobre, no sé, las cuestiones que se permiten, sobre qué aviones pueden volar, cualquier situación en relación a la capital de la nación, pertenece al Congreso de la Nación, ¿sí? Asimismo, le establece la facultad de poder administrar los bienes que tengan los distintos entes nacionales. Por ejemplo, en cuestiones de, no sé, la organización que tiene la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿sí? Como es territorio nacional, no va a estar dentro de la jurisdicción provincial ni municipalidad, sino que está dentro de el resguardo que tenga la, la legislación nacional. Sin embargo, aquí fíjense en el último apartado, esto es un triunfo del federalismo, establece el mismo inciso 30 que las autoridades provinciales y municipales van a conservar el poder de policía, es decir, si, no sé, nosotros dentro de la no sé, de la Universidad Nacional, no sé, pusiéramos una quema que liberara productos tóxicos durante todo el día, la municipalidad puede actuar en protección de sus ciudadanos, ¿sí? O si hubiese no sé, un reactor nuclear, una prueba que fuese sumamente peligrosa, va a poder conservar el poder de policía. Pero mientras tanto, fuera de alguna situación excepcional, quien dicta la legislación necesaria y que ordena es el Congreso de la Nación para todos los edificios y los territorios o los predios que compongan algunos de los organismos nacionales. Y aquí el último temita que quería repasar hoy, y con esto sí nos vamos a detener un poquito, es la facultad que tiene en a partir del artículo 75, inciso 20, el Congreso de la Nación, que dice específicamente establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia, es decir, el Congreso regula todo lo que son los juzgados federales, ¿sí? Con competencia federal, en cuanto ustedes sabrán que hay lo que nosotros decimos, hay competencia ordinaria que pertenece al fuero de cada provincia, por ejemplo, no sé, una cuestión de familia, un daño y perjuicio por un choque automotor, y hay algunas cuestiones federales. Las cuestiones federales son en razón de dos circunstancias, o bien de la materia, por ejemplo, un delito federal, como puede ser evasión o tráfico de mercaderías o estupefacientes, o que el hecho haya ocurrido en jurisdicción federal. Por ejemplo, si tenemos una demanda laboral de una persona que trabajaba en un barco, como la costa del mar pertenece a la jurisdicción nacional por seguridad pública, esa función, esa demanda, en vez de caer en un tribunal laboral de la provincia de Buenos Aires, va al Tribunal Laboral Federal. Puede el Congreso de la Nación, tiene la facultad de crear y suprimir empleos a través siempre de la Administración Nacional, tiene la facultad de dar pensiones, decretar honores y conceder amnistías generales. Y este es un tema muy, muy importante. ¿Sí? Estas es una de las facultades que tiene el Congreso de la Nación. El criterio de la cátedra es que es una facultad que
que no puede ser, ahora lo vamos a revisar, que no puede ser delegada en otro de los poderes. Distinto es el indulto, que es un perdón presidencial. ¿Sí? Estamos hablando de una ley de amnistía. La ley de amnistía, ¿sí?, lo que hace es un gran perdón, es un olvido, han dicho muchos de los autores. ¿Sí? La imagen que tiene la mayoría de los autores hablan de eso, hablan del olvido en determinadas situaciones. ¿Sí? Olvido jurídico de un hecho delictivo. ¿Sí? Y se da generalmente, tiene como objeto la idea o el intento de recuperar la paz social ante un momento de determinada conflictividad social específica. La amnistía, ¿sí?, es acto constitucional, ¿sí?, la dicta el Congreso, y lo que hace es extinguir las acciones penales, ¿sí?, y las penas que se hubiesen impuesto a los autores penalmente responsables. A diferencia del indulto o de la conmutación de pena, la amnistía extingue la acción penal y hace cesar la condena a todos sus efectos, salvo las indemnizaciones que se hubiesen impuesto en favor de alguna víctima. ¿Sí? El indulto es distinto, el indulto es un perdón en particular, y se distingue la amnistía de lo que es la conmutación de penas, porque la conmutación de penas también es una forma de perdón que lo que hace es reducir la condena establecida. ¿Sí? Acá lo que sucede con la amnistía es ante un momento de alguna situación que realmente se está generando y en pos de la paz social, nos corremos, ¿sí?, de un poco de este sentido de la justicia que busca la pena, y lo que se va a hacer es un olvido. Digamos, se va a borrar. Lo que no se va a borrar es el hecho, ¿sí? El delito va a seguir existiendo, la persona cometió el delito, pero lo que se va a quitar es la responsabilidad jurídica, ¿sí? Se va a evitar que, o bien la persona, si está procesada, que no llegue a la condena, o si ya está condenado, que deje de cumplir. Fíjense, el libro de Jiménez nos trae dos definiciones que dice la finalidad de una ley de amnistía es devolver al pueblo la tranquilidad y la paz y asegurarla para siempre, o restablecer la concordancia social y el bienestar del pueblo. Siempre, ¿sí?, lo que se intenta lograr a través de una ley de amnistía es la paz social, de terminar en algún momento de mayor conflictividad social, que desaparezca esa situación que está generando esa concordia en pos de la paz social. Si somos justos con el análisis, la verdad es que ahora vamos a ver determinadas circunstancias donde se han decretado amnistías, no siempre se ha logrado el objetivo de la paz social. En algunas situaciones ha sido mejor logrado el propósito, en otras no tanto, y la historia argentina en eso siempre tiene avances y retrocesos. Dijimos, el objetivo de la ley de amnistía o de dictar una amnistía es lograr una paz social, ¿sí?, ante una circunstancia grave y urgente. ¿Sí? Una circunstancia de conflictividad, se puede dictar una ley de amnistía y lograr o intentar lograr la pacificación y la mayor tranquilidad en la vida social para todas las personas. ¿Por qué decimos que es una facultad del Congreso? Fíjense que esta ley de amnistía puede de alguna manera comprometer la soberanía de la nación. Dentro de las situaciones donde se han dictado
amnistía se daban durante, por ejemplo, las conocidas revoluciones radicales o las luchas sindicales a principios de, del siglo XX, ¿sí? Entonces, la verdad que, bueno, está en juego, si hay un intento de sedición o de rebelión, puede estar en juego la soberanía de la nación, y dentro de las facultades que tiene el Congreso es la de determinar la salvaguardia de la nación. Por lo tanto, el único ente jurídico que puede decretar una amnistía es el Congreso. La amnistía, dijimos, es de carácter general, no es particular excepcional como es el caso del indulto, y sobre todo la misma Constitución prohíbe la delegación legislativa, ¿sí? En esta materia. Por todas esas cuestiones nosotros entendemos que es una potestad indelegable del Congreso. Sin embargo, fíjense que la Corte Suprema de Justicia ha admitido que el presidente de la Nación pueda declarar una amnistía, ¿sí? En caso de receso del Congreso, ¿sí? Asimilando a la situación de el estado de sitio que hoy habíamos dicho, ¿sí? De tal manera que la Corte ha dicho, bueno, en caso de receso del Congreso, el presidente de la Nación podía decretar una amnistía que luego debería ser refrendada por el Congreso. Eso lo dijo la Corte en un conocido fallo Andrade, lo pueden encontrar. En esto es particular, y yo la comparto, la opinión de la cátedra, ¿sí? Del doctor Jiménez. Y él específicamente, y fíjense que eso se los marca bien en el libro, él está en contra de esta definición. Es lo que dice que las atribuciones de los poderes de cada uno de los tres poderes de la República tienen que ser interpretadas de manera restrictiva, ¿sí? Lo que puede hacer el presidente, lo que puede hacer el Poder Judicial, lo que puede hacer el Congreso, uno tiene que ser muy celoso de la división de poderes. Porque además, específicamente, ¿sí? Como el Congreso tiene las facultades de dictar el Código Penal, el Congreso es el que dicta y dice, bueno, a ver, esta norma es contraria a lo que nosotros creemos como sociedad. Por lo tanto, el órgano que tiene la facultad de dictar la norma, de determinar la acción penal, es quien tiene la facultad, ¿sí? de conceder que en un determinado momento esa antijuricidad que se había planteado a través del Código Penal no deba ceder en pos de un bien mayor, que sería la pacificación nacional. Y como esto específicamente es una función delegada por la provincia al Congreso de la Nación, tampoco podrían los gobernadores de provincia otorgar amnistías, ¿sí? En particular a su provincia, ¿sí? Entonces, esta función, esta capacidad de dictar una ley de amnistía, que tiene que ser de alcance general, que tiene que ser para todas las personas incluidas en determinadas circunstancias, nosotros entendemos, yo realmente comparto ese criterio, tiene que estar únicamente en poder del Congreso y no podría ser interpretado o dictada por el Poder Ejecutivo, por el presidente de la Nación. Y recordemos que está específicamente, son de las cuestiones que están específicamente prohibidas por la Constitución en su delegación. Acá hay un tema que siempre es particular, es decir, bueno, a ver, ¿podría una persona rechazar de la misma manera que podría rechazar un indulto? La verdad que la jurisprudencia
¿Se fue el profe? Se cortó. Que es la clase Por lo Charlie. visto. Chicos, estoy re perdida con los capítulos y las Yo le- unidades. Yo les iba a Para preguntar lo mí, mismo. para mí que el profe en la clase anterior lo dijo, se habrá confundido, porque yo hoy también estaba intentando poner las unidades por los capítulos y tengo que el profe nos dijo que el capítulo el 27. El El 27 anterior lo y el leí. 31. Yo justo lo leí ayer a este capítulo y es la unidad 14. La que él está dando hoy es la 14. Entonces está Pero confundido el profe. en el libro, ¿qué unidad es? No es Claro, la yo 27, si la les iba a 27 habla preguntar. de 14 del programa. 14 del programa, Yo 31 me guío del libro. programa, por eso Yo yo no, también, no Tenés que ir al entendía. programa. Vos. Tenés que ir al programa. No, la equivocación está en que él hoy dijo 11 y no es 11. Claro, Pero chicos, hoy casi tiene se me una bajó ¿Y qué? la presión a mí. No entendía qué pasaba. Yo recién ahora vuelvo a arrancar a ponerle onda a la materia porque pensé que la tenía desaprobada, así que no tengo ni idea por ¿Te dónde ando. aprobaron, Facu? Sí, sí, no sé si no encontró el examen o qué, pero ayer hablé con Jiménez y me dijo, si no lo encuentro, tenés un 4. Capaz que lo encontró y lo corrigió y tenía un 4 y no un 3, pero bueno, ni idea. Por suerte. Bueno, Qué bien. pataleo que tenías también, ¿eh? Uf. Fua, sí, Estaba enojado. me re quemé mal. No, y ayer vos viste que Soraya dijo, está Miguelés, y yo lo veía que estaba en la otra computadora, estaba en el chat esperando a Jiménez, no sé qué estaba. Sí, es que ayer yo me conecté puntual y cuarto y no entró. Entró y 40. Así que yo me quedé de cabeza de Ahí termo volvió ahí, el bueno, profe. lo espero. Pero bueno, Perdón que se salió bien. colgó la máquina. Les robo 5 minutitos más y los libero. Profe, ahí estábamos viendo con los chicos que la unidad que está dando en el programa corresponde con la 14. La 11, por yo la había leído hoy, por eso me parecía que ya estaban dados los temas. A ver. A ver, tengo que actualizar, pero puede ser, si me das hasta mañana, te consulto bien conforme el programa. Por ahí se me confunden los números de bolilla con la de humano. ¿Sí? El error es mío. Si me lo das hasta mañana, lo comparo bien con el programa y te lo digo. ¿Sí? El contenido igual es poder legislativo. ¿Sí? Eso, Sí, salvo sí. que alguno lo necesite para darlo libre, el contenido es poder legislativo. No, el contenido está bien, profe, es el capítulo 31. Eso Bolilla es, 14. sí, Sí, pero está bien. gracias, y el error puede ser mío de bolilla. ¿Sí? A ver, perdón que me quedé. Lo que hay mucho consenso en doctrina es que tanto el indulto como la amnistía, ¿sí?, no podrían ser rechazados por los beneficiarios. ¿Está bien? Ustedes cuenten que en el caso de la amnistía es una ley general que dice, bueno, durante este proceso se perdona a todas las personas que cometieron la determinada situación, ¿sí? Y pueden ser objeto de beneficio cualquier persona que quede comprendida en la situación que está planteada. ¿Qué cosas han sido objeto de leyes de amnistía? Fíjense, no sé, delitos como sedición, rebelión, digamos, muchos tendrán por ahí la figura cuando asume Cámpora en el año 73, se dicta una ley de amnistía ese mismo día y prácticamente se vaciaron las cárceles, es decir, salieron todos aquellas personas que habían sido detenidos por tener algún tipo de participación política durante la dictadura de Onganía, pero luego también salieron personas por delitos comunes. Pero, por ejemplo, en otro momento de la historia argentina, a través de una ley de amnistía, ¿qué se perdonaba? Bueno, infracciones al enrolamiento, cuando existía el servicio militar obligatorio. Ya estoy con vos, Carlos.
infracciones al cumplimiento del servicio militar. Es decir, bueno, la persona iba ¿cómo se llama? O sea, cuando te hacían todo el análisis y la evaluación, te incorporaban, empezaba con el servicio militar y se terminaba escapando y era prófugo de la justicia por no cumplir el servicio militar. Hubo muchas personas que se fueron a vivir al exterior y que no pudieron volver durante muchos años al país, porque si volvían, iban presos por haber evadido el servicio militar obligatorio. Personas que, por ejemplo, en algún momento habían anotado un hijo como si fuesen propios, ¿sí? Qué sé yo, había una mamá que había quedado como madre soltera, se ponía en pareja con otra persona, y bueno, en otro momento la persona, la nueva pareja anotaba al hijo como propio. Bueno, en un momento se dictó una ley que amnistía esas situaciones más allá de reconocerle el derecho a las personas por su identidad. Carlos, decime. Sí, el tema de la amnistía esa del 73 que usted nombró recién era por los presos políticos y después es, bueno, una presión y soltaron un montón de gente con temas penales complicados, ¿no? Pues así. Eso es así, si bien ahora lo terminamos, nosotros vamos a ver que técnicamente no se podría haber pasado eso. Digamos, la amnistía era hacia los presos políticos. Ahora, el proceso fue tan inmediato, se asumió el nuevo presidente, asumió el nuevo Congreso. Ese mismo día sesiona el Congreso, dicta la ley de amnistía y es una avalancha de gente que va a retirar a los presos políticos en ese momento tan especial del país y que se entendía que eso iba a ayudar a la pacificación. Evidentemente no pasó porque eso determina después la violencia política sigue creciendo en el país y terminamos en la locura que fue el 76. Pero en esa noche que liberaban a los presos políticos, que abrieron las cárceles, terminó realmente saliendo presos políticos y presos comunes, digamos. Sí, la presión fue enorme, yo no me acuerdo mucho, pero fue enorme la presión. Sí, eso, bueno, ahí excedió, digamos, todo esto que estamos contando va a estar en contra de las dos placas que siguen. O decir, bueno, eso no podría ser, ¿sí? Pero realmente fue lo que pasó. En ese momento se dictó una ley de amnistía en beneficio de los presos políticos, podemos estar de acuerdo o no, pero esa era la medida. Pero lo que termina ocurriendo es que prácticamente abandona la cárcel todo el mundo. Pero fíjense que las situaciones por las cuales se han dictado amnistía son, digamos, desde personas que han participado en intentos revolucionarios, desde personas que han participado de actividades políticas o gremiales en algún momento que no se podía, personas, no sé, dijimos, aquellas personas que trataban de evadir el servicio militar obligatorio o que incorporado al servicio militar no soportaban la vida militar por no ser su vocación y se escapaban y se iban del país, ¿sí? Qué sé yo, en algún momento que se omitía pagar determinado impuesto, entonces, bueno, había una persecución legal, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que las situaciones por las cuales se puede dictar una amnistía son por demás generales. Y lo que decíamos recién, digamos, en principio, ¿sí? La doctrina lo que entiende es que la amnistía beneficia a quien ha cometido determinado delito y hechos conexos, ¿sí? Con ese delito. Por ejemplo, supongamos, la persona militaba o trabajaba, no sé, en pos de, supongamos los hechos del Cordobazo, ¿sí? Estaba, entonces el primer delito por el que fue preso fue por manifestarse políticamente, etcétera, etcétera. Si en virtud de ese hecho la persona aparte cometió
otro delito porque, no sé, cortó una transmisión de radio o bloqueó la vía del tren o bloqueó el acceso para que no pudieran llegar carros del ejército a reprimirlos, por mencionar un ejemplo, la amnistía incluye el delito principal por el cual fue encarcelado, que en ese caso sería sedición, y lo conexo, las cosas que hizo en virtud de ese delito. Pero siempre es necesario que ese otro delito no sea un delito común, es decir, mire, yo estaba preso porque participé de, no sé, un día de una manifestación que se desbordó, rompimos algo, etcétera, etcétera, pero aparte yo tenía, no sé, dos causas más por estafa, robo, secuestro. Bueno, en ese caso no hay relación, no hay una conexidad tal que me permita ese otro delito ser beneficiario de la amnistía. ¿Sí? Tiene que haber una relación claramente, ¿sí? Esencialmente con ese primer delito que tiene que ser de característica eh, política. Y lo que se discute, y en eso a mí me gusta la opinión de Vidar Campos, ¿sí? Lo que no puede ser beneficiario son los delitos posteriores a la ley de amnistía. La ley de amnistía determina de tal fecha hacia atrás, pero no podría nunca, ¿sí? No podría nunca hacia adelante, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, buscamos la pacificación nacional, nosotros determinamos que en este momento esto que nosotros consideramos un delito, que no deja de ser delito, sí, qué sé yo, no sé, romper propiedad ajena, destruir, etcétera, etcétera. Eso no deja de ser delito. Si yo robé para conseguir, no sé, pensemos en alguno de los momentos donde hubo saqueos, ¿sí? Por una situación de inflación, falta de comida, etcétera, etcétera, hubo saqueo. Bueno, perdonamos a todos los que participaron de esta situación, vamos a tratar de tranquilizar. Ahora, si vos vas la semana que viene y haces otro saqueo, eso no está beneficiado, ¿sí? Y tampoco se podría amnistiar los delitos comprendidos en lo que es el artículo 29 de la Constitución Nacional, que es el que prohíbe otorgar la suma del poder público, ¿sí? Esos delitos no podrían ser amnistiados. ¿Por qué no podrían ser amnistiados? Porque eso es un delito tipificado en la Constitución. Eso no es un delito tipificado en el Código Penal que hizo el Congreso. Eso está por encima del Congreso, por lo tanto, el Congreso no tendría facultades, ¿sí? Siguiendo la misma línea lógica que nosotros venimos diciendo. La amnistía la puede hacer el Congreso, porque el Congreso es el que determina cuáles son los delitos. Este delito no lo determina el Congreso, por lo tanto, no, si el Congreso de la Nación otorgara la suma del poder público, que está expresamente prohibida en el artículo 29, como recuerdo y referencia a lo que fue la época de Rosa, como no se le puede otorgar a nadie la suma del poder político ni la suma del poder público, si el Congreso lo hiciera, no sería posible una ley de amnistía. Y tampoco podría el Congreso votar una ley de autoamnistía para algún delito que hubiera cometido en ese sentido. Fíjense que a la salida del proceso de reorganización nacional, nosotros se acuerdan que habíamos mencionado que siempre en los golpes militares contra el primer poder que se cae muy fuerte es contra el Congreso como representante de la voluntad soberana. La Junta Militar tenía un órgano que hacía las veces de Congreso, y ellos mismos habían decretado una autoamnistía, ¿sí? Que fue una de las primeras medidas que el gobierno democrático del 83, a través del Congreso, dice, mire, esta ley de amnistía es nula, más allá de que en el caso del Partido Justicialista decía que eso no se podía hacer, claramente, ¿sí? Ni el Congreso, ni mucho menos un órgano que hacía las veces, pero no tenía la voluntad soberana ni la legitimación, tiene la facultad de autoamnistiarse y perdonarse por los delitos que hubiera cometido.
¿Y qué es lo que hace? Y no los torturo más con este tema. ¿Cuál es el efecto de una ley de amnistía? La amnistía lo que borra es la delictuosidad del hecho cometido, ¿sí? El delito, ¿sí?, no deja de haberse cometido. El hecho sigue estando, la persona lo hizo, ¿sí? Pero el Poder Legislativo toma la decisión, ¿sí?, de que por un periodo determinado de tiempo se le quita la carga penal que ese delito tenía, ¿sí? Lo que hace es derogar lo que se llama la tipificación, ¿sí?, como figura delictuosa. Siempre, siempre hacia el pasado, y no es posible hacerlo hacia el futuro. Comisión de Asesoramiento Legislativo se llamaba en el proceso. El libro de Eduardo Jiménez trae la opinión que está, creo que es bien, bien clara, de Dardo Rocha, que dice que los efectos de la ley de amnistía, lo que dice es suspende en un momento determinado el Código Penal, ¿sí? Con efecto retroactivo, esto es muy importante, siempre es hacia atrás, no se puede hacer una ley de amnistía, no podríamos como el Congreso de la Nación no podría decir, mire, vamos a perdonar a todo el que robe de acá en adelante, porque eso no hay forma, o a todo el que saquee, o a todo el que genere una revolución, no sé, eso no aportaría a la pacificación nacional, sino todo lo contrario, ¿sí? Simplemente hacia el pasado, ¿sí?, desaparece la acción penal, ¿sí?, sobre una figura y un delito que no deja de ser delito, sino que simplemente sacamos la sanción de ese momento, ¿sí? Y pueden ser objeto del mismo, ya sea aquellas personas que han sido condenados, ¿sí?, o aún, lo que dijimos, aquellos que que están aún en proceso. De allí, ¿sí?, Jiménez dice que incluso se podría indultar se podría amnistiar a un indultado. Fíjense, son dos perdones, dos procesos distintos. Uno es un perdón general por un momento determinado y otro es un perdón específico que dicta el presidente de la nación. Entonces, una persona que tiene aún el perdón presidencial, pero que se mantiene su responsabilidad además, podría ser amnistiado y beneficiado con una ley general. Espero no haberlos aburrido demasiado. Escucho cualquier pregunta que tengan y lo que no se haya entendido, que espero no sea mucho. Y si no, los libero que puedan ir a descansar. Nicolás, decime. Profe, yo justo ayer más o menos había leído este capítulo y se me había ocurrido una pregunta, pero bueno, veo que ahora más o menos la aclaró. Pero en principio no podrían, porque el principio es la irretroactividad de la ley, no podrían ser declarados inconstitucionales la amnistía o el indulto, porque están No, pero sancionando hacia atrás. no, ojo. Está bien lo que vos decís. No están sancionando hacia atrás. La ley no se cambia. ¿Sí? Es decir, el delito es que entraste a robar por fines políticos. Entramos a robar un banco porque entendemos que el banco es, no sé, propiedad extranjera, que afecta a los intereses nacionales, nosotros recuperamos la plata del pueblo. O entramos a robar un supermercado, sacamos comida porque necesitábamos para un grupo de gente que se estaba muriendo de hambre. ¿Está? El delito sigue estando, el delito sigue siendo robo. ¿Sí? Violencia, todos los agravantes, etcétera, etcétera. El delito no se modifica. Si lo haces mañana, sigue siendo el mismo delito, tiene la misma pena, etcétera, etcétera. Lo que el Congreso dicta es en un momento determinado, bueno, a ver, los que cometieron robos contra supermercados durante el transcurso de estos 3 meses
que fue un momento, no sé, se explotó la situación económica, había conflictividad social, movilización, la gente se estaba protestando, era la fiesta, así que son los momentos siempre de mayor sensibilidad social, etcétera, etcétera. Lo que se hace es perdonar a los que participaron de ese delito en ese momento. ¿Está bien? Los que ya participaron. Por eso no se puede hacer futuro y el delito sigue estando. O sea, si vos lo cometiste, sí, bueno, mirá, nosotros éramos un grupo social que entró, qué sé yo, y robó. Ahora, uno que entró a robar porque es pirata del asfalto y aparte lo vendía, no tiene nada que ver. ¿Se entiende? Entonces, Claro. el delito sigue existiendo, no es retroactividad. No se borra la Igualmente, figura del acordate, delito. claro, el delito sigue estando. Lo que se hace es, miren, en este momento vamos a hacer algo. Entraron a robar a 60 supermercados en todo el país. Si tenemos que detener a todas las personas, son, no sé, 3.000 personas. Pensemos en esta situación de, en pandemia, los que no podían circular. Todos los que no tenían permiso, pero fueron a llevarle algo a una mamá, a ver un familiar, se murió, y bueno, y rompieron la veda. Alguien que nosotros nos reíamos, a los abogados decíamos, nunca nos pasó que salimos con barbijo y escapándonos de la policía para ir a trabajar. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, a ver, si yo tengo que sancionar y hacerle una acción penal a todos los que violaron, porque fuiste a comprar pan, porque hiciste una salida más, porque te fuiste un ratito a jugar en una plaza, o porque hiciste una fiesta, ¿sí? Si tenemos que hacerle proceso penal a todos los que violaron las normas de restricción del 2020, y son, qué sé yo, 2 millones de procesos penales. Entonces, sí, bueno, ya está, listo. Borramos, fíjense que no hay una ley de amnistía, pero los efectos son los mismos, listo. Ya está, no perseguimos a nadie más, no le reclamamos a nadie más. Lo cual no significa que si el día de mañana hubiese una medida por una cuestión sanitaria que nos dice durante 15 días no se puede salir, y vos salís, tenés la acción penal que corresponde. ¿Entiendes? El delito sigue existiendo, no se modifica. Lo que se hace es una especie de olvido para un momento determinado. Perfecto. ¿Y cómo acciona, digamos? ¿Acciona el Congreso solo, digamos, por simple voluntad, porque es un hecho grande, o cómo se acciona? Bueno, muy buena pregunta y te la agradezco por un detalle que se me había pasado. Si bien nosotros dijimos, esto es potestad exclusiva del Congreso, el Poder Ejecutivo podría vetarla. Podría tener la sanción por mayoría de las dos cámaras y el Poder Ejecutivo podría vetarla. De tal manera que para insistir ya necesita la mayoría, etcétera, etcétera. O el Poder Ejecutivo podría mandar un proyecto de ley de amnistía. ¿Sí? Entonces, técnicamente, en esa circunstancia estaría participando. Pero en principio la regla es, pertenece al Congreso, es ley del Congreso, no necesita, y se basta por sí solo. ¿El Ejecutivo podría participar? Sí, podría participar. Podría podría acompañar un proyecto de ley, podría vetar la ley si no estuviera de acuerdo. Y hay un antecedente, por lo menos que yo conozco, en el caso en la provincia de La Pampa, el Superior Tribunal de Justicia condenó a una persona, una señora había tenido familia, fruto de una violación. Ella decía que su bebé, cuando lo vio y demás, la cara le hacía recordar al violador que estaba detenido, estaba preso, y a todas las circunstancias. Bueno, estaba con todo el periodo de depresión postparto, etcétera, etcétera, y en esa circunstancia mata a su bebé. ¿Sí? Fue condenada por homicidio, se demostró que tenía determinadas patologías, sin embargo, la Cámara confirma y el Superior Tribunal de Provincia confirma la condena. Pero en el mismo fallo que confirma la condena, le pide al Poder Ejecutivo que dicte un indulto, que le indulte, que la perdone. ¿Sí? Ellos lo que dicen es,
realmente el hecho es antijurídico, voluntario y culpable, por lo tanto, nosotros tenemos que condenar, pero entendemos las situaciones por las cuales la persona pasaba y creemos que merece una pena y le pide al Poder Ejecutivo que dicte una pena. Yo creo que ante determinadas circunstancias podría haber una condena y a lo mejor el Superior Tribunal de una provincia o algún juez podría sugerirle al Congreso que dicte una norma. Pero es a modo de hipótesis y pensando en voz alta nada más. Carlos, tenías una pregunta. Sí, le hago una consulta, pero nada que ver con esto. Hoy empezaron a sesionar en el Congreso, ¿no? Y el graph Sí. del televisor decía 30 horas seguidas, que está bien la lista de legisladores que iban a dar sus opiniones. Eso que tiene que ser seguida la sesión, no puede haber una interrupción y decir, che, seguimos mañana. A ver, puede haber un cuarto intermedio, todo lo que es parlamentario lo van a ver bien cómo funciona eso con Eduardo Jiménez. Cada cámara tiene facultades para armar su propio reglamento, ¿sí? El problema es que en este caso es el tratamiento de una sola ley, que es la ley de etiquetado frontal, ¿sí? Y que lo que hay es un número importante de legisladores anotados para hacer derecho de oratoria. Ustedes fíjense que en esa ley, ¿sí? Lo que se está discutiendo es decir, bueno, a ver, cuestiones como favorecer o ayudar a productos que tengan menor contenido de azúcar o menor contenido de sal, etcétera, etcétera, que afecta, ¿sí? La economía de muchas provincias, ¿sí? Piensen en Tucumán, la zafra en Tucumán es un tema muy importante. Entonces, esto de que todos los productos digan esto tiene mucho azúcar, consuma menos, ¿sí? Los distintos productos, no sé, postre, lo que sea, tiene que, naturalmente, para tener más venta, va a tratar de ir usando menos azúcar. Si venden menos azúcar, perjudica a los zafreros en Tucumán. Bueno, y todo ahí tenemos la cuestión económica, el trabajo, la economía regional y la salud pública. Entonces, bueno, todas esas cuestiones son tire y afloje y lógico. Los legisladores tucumanos, que muchos van por la reelección en menos de un mes, bueno, tienen que salir a defender los intereses de su provincia y de su propio votante. Entonces, bueno, es lógico que cada uno quiera dejar bien en claro si está de un lado, si está del otro, si está con bueno, nosotros estamos, no sé, salud pública en contra, sí o no. Entonces, bueno, lógicamente es el tratamiento de esa ley y lleva ese tiempo. Después, ¿cuántos legisladores participan? Y bueno, se van rotando, los legisladores cruzan al anexo que tienen enfrente, descansan un rato, van siguiendo el debate a distancia en las oficinas, y bueno, se va rotando. Es un poco, es una discusión muy, muy finita. Bueno, realmente, si no están todos los diputados, ¿tiene sentido el debate? ¿Existe el debate? ¿No existe el debate? Bueno, pero ese es el mecanismo y el reglamento que tiene la sesión. Si ninguno más tiene una pregunta, antes que se mueran durmiéndose por el tema, los libero y nos encontramos el martes que viene. ¿Le parece? Bárbaro, Muchas gracias, profe. Gracias. Chau, profe. Descansen. Adiós, adiós.